Ya que hablamos de jabones, lo que hace un jabón contra el COVID es, ¿cómo era? La mía se explicó algo, pero no me olvidé. Ah, ya, Ah, el jabón no sé qué más. Debilita la capa de grasa que tiene, creo, o algo así. claro, claro. El Y eso jabón, funciona. el jabón está hecho de grasa o a partir de grasa. Tiene una parte grasosa y una parte, bueno, Pero se una le parte, contamos la historia de cuando alguien dibujó un platero y lo rayaron y lo Con cosas rayaron. hervidas. no, Fue Víctor Hugo, ¿Y qué? profe. Y luego todo el mundo me culpó a mí, todo el mundo me culpó a mí Ah, diciendo fue no, Adriano. no sé quién habrá Incluso me sido. llevaron a la dirección por culpa de ¿Y eso. qué cosa? Ah, no, porque también tú dibujaste unos avioncitos en mi cuaderno. Sí, Sí, y sí. tú empiezas a llorar. Ah, teacher, ¿verdad? Una vez Carlos le rompió juguetitos No, yo no hice nada, Ah, por eso bueno, sí pues vamos. a sí, Víctor. Eso es Víctor se verdad, puso eso a es verdad, llorar. eso es verdad. Carlos Parada Sí, repite Víctor se puso a juguetes. llorar. Víctor se sí, puso a llorar. Se Necesito ver pelearon. Sí, yo, Es que daba entonces... risa. No, en pocas palabras, Carlos rompió los sentimientos de Víctor, porque él se esforzaba 2 clases seguidas sin hacer nada, sin prestar Tal atención, y los cual. al Tú Pero, lo segundo. hiciste también una pero vez. ya me disculpé ya. No lo Ya me pudo haber hecho disculpé. en mi casa. Estoy perdonado. muy bien, vamos a continuar la clase. Entonces, Ya, Sí, profesor, profe. continuemos la clase. vamos a dejar las preguntas para después de la clase, que tengamos un desarrollo teórico. Profe, yo tengo Sí, una Empezamos profesor, pregunta. con mejor hay que resolver primero y luego hacemos la teoría. la teoría, entonces vamos a hablar sobre las unidades químicas de masa uno. Como me habían preguntado al inicio, es un tema que Profe, yo considero tengo una teoría. sencillo, que va a estar determinado con el estudio de nuevas unidades. Unidades que van a ayudarnos a hallar la masa de un átomo, por ejemplo, o de una molécula o de un compuesto en general. Las unidades químicas de masa, las unidades de masa que ustedes conocen son gramos. ¿Qué otra unidad conocen? También están las libras. O esos no Kilogramos, cuentan. Los kilogramos. Libras, los kilogramos, miligramos, miligramos. los kilos, Ahí está kilogramos, ahí está kilos, las kilogramos. toneladas. Toneladas, exacto. Las humas, Eso viene a ser una nueva Eso unidad. sí. Hoy vamos a hablar. pero la conozco. Entonces, cuando nosotros, depende del cuerpo, del tamaño del cuerpo, nosotros vamos a utilizar diferentes unidades. Por ejemplo, si son semillas muy pequeñas, podríamos utilizar los miligramos que por acá nos estaban diciendo sus compañeros, o los gramos, por ejemplo. Si nosotros vamos al mercado a comprar de repente fruta, como manzana, entonces ya estaríamos Normalmente La se con- pesa en kilogramos. kilogramos, así es, kilogramos. Entonces, cuando te acercas y te dices, señor, deme 1 kilo de manzanas, en realidad kilo es 1000. El señor no te da porque es malcriado. Te deberían, Tal bueno, cual. debería dar 1000 manzanas. El término correcto es kilogramo. Kilogramo ya lo pesan en la balanza y te O sea, dan si le digo, deme un kilo de manzana, me debería dar 1000 manzanas. 1000 manzanas. Así es porque Mira, ¿por kilos qué solamente me da significa un kilogramo si yo le pedí 1000 gramos. 1 kilo? Porque no sabe, pues. Porque ya entienden No. Y tampoco que creo se que tenga mil refiere manzanas para que te Un vean. ignorante. kilogramos, ¿no? Ya se entiende que es kilogramos, pero entonces, como les decía, depende del tamaño y del peso relativo, vamos a utilizar diferentes unidades. Si es pequeño, miligramos o gramos. Si es más grande, kilogramos o libras. Si son enormes, por ejemplo, los ómnibus interprovinciales, cuando nos vamos a los ómnibus Sí, pero interprovinciales. yo un día viajé ahí y casi me caigo por la ventana. Porque la abrí y estaba viendo y luego mi hermana me empujó. Bien, entonces, Profe, en un viaje que bueno, tuvimos con la banda del colegio, Jair estaba tocando la flauta con su nariz. Un plátano se llevó los lentes de Adriana. Entonces, a lo que iba con el viaje interprovincial es que a veces en su transcurso hay un desvío. Pero Arne, En este desvío se va a pasar por un lugar donde se estaciona un momento, unos breves segundos el ómnibus. ¿Y para qué se estaciona? Para determinar la masa. Su masa se determina electrónicamente y pasa, pero esa masa de todo el ómnibus con todas las personas que están dentro son calculados, son determinados en toneladas.
Entonces depende del tamaño o el peso, vamos a utilizar Una tonelada es un kilogramo, por así decirlo. 1000 kilogramos, así es. ¿Qué es superior a tonelada? Una pregunta, profe. Bueno, podría ser luego del kilo sigue el mega. Luego del Ah, mega, ya. luego del mega seguiría el giga. Gigagramo sería más grande que la tonelada. O el Y la teragramo sería, tonelada es un megagramo. ¿O qué es la tonelada? ajá, un megagramo O sería. sea, intenté hacer una figurita con las Profe, una comunidades que pregunta. utilizan la MIS, Entonces, pero no se queda en su forma, no me un gusta. gigagramo sería 1.000.000 de kilos. Ajá, sí, no, 1 millón de gramos. Sí, O sea, 1.000 kilos. un megagramo sería No, un 1 millón gigagramo. de gramos. Un gigagramo sería 1 millón de kilogramos. Bien, Ah, ya. One question. Una pregunta, profe. a ver, Ángel. Yo siempre he escuchado de que determinan, que dicen que una roca pesa tanto, pero nunca sé cómo lo hacen. ¿Una Lo qué? cargan. Una piedra grande pesa tal toneladas. Siempre hallan el peso, pero no sé cómo lo hacen. Dependiendo de la densidad, con el volumen, lo calculan con el volumen. ¿Y O cómo sea, por hacen? ejemplo, la luna, agarran un pedazo de luna, tratan de calcular el volumen de la esfera, bueno, algo así, y con eso ya sacan cuánto pesa la luna. No sé si me entiendes. Bueno, una Ah, vez hubo a un científico que le dijeron que la corona del rey, el rey estaba dudando si era puro oro lo que le habían hecho. Quiero contar esa historia, por ejemplo. Entonces él se puso en su bañera, se le ocurrió Un amarillo, por favor, no ver. hundir la corona en la bañera, en el agua, vio que se desplazaba un volumen del agua y ese volumen correspondía al volumen de la corona. A partir del volumen y la densidad del oro Tal cual lo que dije. establecía cuál era la masa correcta. Perdón, con la masa y el volumen desplazado se hallaba la densidad correcta. Y determinado esta referencia con la densidad oficial del oro, veía si era o no correspondía. Si correspondía, era oro completo. Si no, pues le habían estafado al rey. Al final terminó Lo estafaron, que le habían aliaron el estafado oro con plata, Con, creo, o aluminio. con cemento. con diversos metales. Con cemento. Las unidades químicas que vamos a usar nosotros, como lo dijo por ahí, me parece Ángel, es la UMA. La UMA va a ser la unidad referencial, la unidad patrón, que va a servir para determinar todas las masas de átomos, iones, moléculas o cualquier compuesto o sustancia química. Profe, Cuando ¿usted cuántos átomos tiene en su cuerpo? Pues bastantes. ¿No sabe? Con átomos va a ser muy Escuché que hay complicado. más átomos en un ojo de un ser humano que estrellas en toda la galaxia, en todo el universo. Claro, la Profesor, cantidad, voy a prender fuego en mi mano, ¿ok? Profesor, ahorita me enseño. la cantidad de átomos que puede haber en un cuerpo es inmenso. Y ahora vamos a hablar justamente cuál es esa relación que ocurre, cómo varía. Bueno, la próxima clase vamos a ver la cantidad. Hoy vamos a hablar sobre las masas, cómo es la comparación entre 1 gramo y lo que es la UMA, por ejemplo, o la Profe, masa de un átomo. 2 a la 10 elevado a la 15 es mucho. Sería 100 billones. 2 a la 10 elevado a la 15. 1000 millones. ¿Es 2000 mucho? millones. Claro, depende, es todo referencial, porque cuando hablamos acá en UMAS, una UMA equivale a 1,66, pero por 10 a la menos 24. Entonces, la comparativa con tu 10 a la 15 y a la Ah, 24 me confundí. es que sea un cuatrillón o una cuatrillonésima parte de 1 gramo. Es lo que equivale a una UMA. Una UMA equivale a 10 a la menos 24 gramos.
¿Cómo se estableció este valor? Este valor se estableció pues a lo largo de la historia utilizando un elemento químico como referencia. Entonces, así como en la longitud, nosotros tenemos varias unidades de medida, como la pulgada, como el pie, como el codo. Entonces, a lo largo de la historia, algún personaje, algún rey habrá dicho, oiga, yo quiero ser recordado. Mídanme el ancho del pulgar, que eso va a ser una unidad que se va a trabajar por la eternidad. Entonces lo midieron y a eso le llamamos el ancho de su pulgar, le llamamos el valor de pulgada, que tiene un valor un poco mayor a los 2 centímetros. Profesor, ahí está el fuego, profesor. ¿Quién fue ese Ese rey? es fuego. Y esta es mi mano. Mira, Luego, profesor, así se pasa el fuego a mi mano. luego, ya, luego vamos a ver otra unidad Sí, del sí fue, pero Otro, vamos a ver, alguien pues dijo, mídanme la longitud desde el codo hasta el dedo medio, y eso va a ser el codo. Y eso se trabaja por mucho tiempo como codo, otra unidad de medida. Así también el pie. Bueno, por eso en el capítulo en el que Jorge el Curioso entra a un sueño y piensa que todo el mundo está hecho a su medida, por ejemplo, no se miden por metros, sino por Jorges. Un Jorge es la medida de Jorge, literalmente. Y entonces ahí lo usan como regla humana. Por ejemplo, alguien perdió su Jorge milímetro y entonces le piden ayuda a él para que puedan medir lo que están haciendo. Bien, Un entonces, capítulo bastante divertido, así entonces te lo como, recomiendo. No así, lo vi, lamentablemente. ¿Cómo se llama el capítulo? Busca el sueño de Jorge o algo así. Ah, así ok, el sueño como de pues Jorge, gracias. utilizaron a un mono llamado Jorge como referencia de unidad de longitud, así también tenemos varias unidades de referencia como codo, como pie, como pulgar, y así con la masa también. La unidad de referencia de la masa es el carbono. El carbono dijeron, pues, ¿quién quiere ser recordado por la eternidad? El carbono se le puso de pie y dijo, pues usen mi masa atómica, que a partir de, que yo quiero ser famoso, a partir de ello vamos a utilizar una nueva unidad. Profesor, mi mano me está quemando, profesor. Jorge, ¿a usted le gustaría hacer una medida Creo que o cualquiera no le, podría, o no le gusta? Que ver en el tema. cualquiera Sí tiene podría que ver porque el profe me crear una está unidad de contando. medida, ¿no? Pueden No sé, pero ¿a usted le utilizar, gustaría hacer una medida oficial? Allá. puede ser. Entonces, la UMA se determinó a partir del carbono que como voluntario se había ofrecido para la determinación de una nueva unidad. A esa masa del carbono se le dividía entre 12 y cada porción, cada doceava parte es el equivalente a una unidad de masa atómica. ¿Para qué? Esta es la unidad entonces referencial, que se llama unidad patrón. Unidad patrón, ¿ya? Entonces, a partir de esta unidad patrón determinamos la masa de un átomo. La masa de un átomo se determina con la llamada masa atómica. Su representación M minúscula, M mayúscula. También la conocemos como peso atómico. Masa y peso en química es lo mismo. Masa y peso es lo mismo en química. ¿Qué es la masa atómica? La masa atómica viene a ser la unidad de, bueno, viene a ser, para resumir, la masa de un átomo. La masa de un átomo es la masa atómica. ¿Cómo se halla? ¿Cómo se determina? Pues como un promedio de las masas de los isótopos que la comprenden. Yo principalmente les voy a pedir que se aprendan las masas atómicas de 4 elementos químicos. El primero, ¿Cuál es? el carbono. El siguiente, el hidrógeno, 14, el oxígeno 1 y el o algo nitrógeno. así, no sé, por ejemplo. La Lo masa dije por decir, atómica del carbono es 12. Del tal hidrógeno, cual. 1. Del oxígeno, el gordito, 16. 16, Y finalmente el nitrógeno, 14. 14, Así es. no sabía.
de estos 4 elementos químicos llamados o más conocidos como los del Chon, son vitales, importantes aprenderse. ¿Por qué? Porque la mayoría de compuestos contiene uno o todos estos elementos químicos. Está compuesto por todos esos, ¿no? Principalmente, esos son los mucho más usados. Ya, entonces ahí tenemos al Chon. A partir de estas masas atómicas, que todas estas, por cierto, se determinan en U más, todo va a ser ahora en U más, todo, vamos a hallar la última unidad de la química de masa, que viene a ser la masa molecular. Ahora, mi pregunta sería, si masa atómica es la masa de un átomo, ¿qué sería masa molecular? Molécula. Masa de una molécula. La ¿O no? masa de una A molécula. la profe, estoy finísimo y Efectivamente. adivinando. Así es. Se entiende que la masa molecular determina una molécula, pero sucede algo, que no todos los compuestos son moléculas. ¿Por qué? Cuando hablamos de moléculas, de una molécula. Cuando hablamos de molécula, necesariamente hablaríamos de aquella que presenta enlace covalente. Todo lo que hablemos de moléculas se refiere a enlace covalente. Claro, profe, usted nos explicó eso. Ah, sí, allá, qué bueno. Tal cual. ¿Qué sucede? Con el Que enlace covalente. aparte de enlace covalente, también existe uno llamado compuesto iónico. Y el compuesto iónico se determina igual que la masa molecular, pero el nombre cambia. Ya no se llama masa molecular, sino Masa iónica. se llama masa o peso fórmula. Estaba cerca. PF sería, ajá. Peso fórmula o masa fórmula. Repito, cuando hablamos de química, masa y peso es lo mismo. Entonces puede ser MF o PF. MF, masa fórmula, PF, peso fórmula. Pero el cálculo, pues sería igual. Sería ahora Fácil. la masa de un Allá. compuesto. A Pero usted no le le dijo allá. No, profe, le digo a Mayumi. Ah, o sea, estás hablando con tu compañera en clase, me parece. Sí. ¿Sí lo vio? Bájale puntos. Ya. Entonces, muy bien, muchachos. Lo normal es que empecemos la clase con puntos a favor. Pero por acá, Ángel, pues Ya fue, siempre hay una excepción, así es que pues no hay problemas. ¿Ya ves, Arsene? ¿Por qué no entiendes? Vamos a entonces a tener entonces los compuestos iónicos. ¿Cómo hallar la masa? Es una mentira, porque no me dijo. Sí, vamos a ver cómo. Ay, Mayumi, me había olvidado de Mayumi. Ya, entonces la masa de un compuesto se determina, bueno, dependiendo. Si es una molécula, ¿De qué se había olvidado? no, de nada, de que había sido mencionada, pero no se preocupen, no hay disminución de puntos. Ángel, Para sí. Mayumi no. Ajá. Ángel, sí. Ya, entonces Ángel, sí, Ángel. les decía que cuando tenemos ya un compuesto ya es varios átomos juntos. Ese compuesto, si es molécula, se Por llama ejemplo, masa molecular. Y si es un compuesto iónico, se llama peso fórmula. Pero ¿cómo ¿cuál era hallamos? la diferencia? La diferencia es saber si es un compuesto covalente o iónico. Si es compuesto covalente, se llama molécula y se halla a partir de la masa molecular. Y si es iónico, se halla a partir del peso fórmula. Pero ¿cómo se halla eso? Simplemente la forma es la misma. El proceso es el mismo. Por ejemplo, ¿alguien conoce una molécula? Que me ayude de ejemplo. Todos. A ver, dígame usted una. Ya, yo le voy a decir, cuando era pequeño me gustaba consumir vegetales. Eso es bueno. Lo malo que A usted le tenía, gustaban muchas cosas de pequeño, me acabo de dar cuenta. sí, ¿verdad? Entonces, y bueno, entonces yo en la noche, porque me prohibía, ¿no? Entonces en la noche todos están durmiendo, entonces yo aprovechaba y justo mi cuarto quedaba cerca a la cocina. Y yo dormía en el tercer piso y mis padres en el segundo piso. Entonces
ahí estaba mi cuarto y acá estaba la cocina. Y rápidamente, pues, yo caminaba libremente sin que se dieran cuenta, cogía un banquito porque no alcanzaba todavía. En el último armario ponían la azúcar. Entonces yo pues, subía, trepaba, bajaba, me sentaba ahí en la mesa ¿La y glucosa empezaba, equivalente? ahí voy, ahí voy. Me siento, de repente zanahoria, no sé, Doble S. varias verduras que me gustaban comer Lo con que ello. haya. Y Arrasa pues usted. sí, me gustaban comer verduras y sobre todo con el azúcar. El azúcar es un compuesto o que contiene una molécula que tiene este siguiente orden. Tiene 6 carbonos, tiene 12 hidrógenos y tiene 6 oxígenos. Se Glucosa, ¿no? llama glucosa. La glucosa va a formar el azúcar llamada sacarosa, que viene a ser digamos, un azúcar más grande que la glucosa. Se llama disacárido. La Sí masa me contó una vez, molecular, creo. la masa molecular de la glucosa se encuentra como, miren, presten atención que esto es lo que se va a trabajar a lo largo de la clase de hoy. No nos La, grite. mas- la masa molecular se determina sumando las masas de cada elemento. Nada más, sumas. Pero, ¿cuánto es la masa del carbono? A ver, ¿quién me dice cuánto es la masa de un carbono? 14. Digo que es 12. 12, acá está. Digo, 12, 12, 12. Es Gracias. que el 12 y el 14 se parecen, profe. Claro, se parecen, pero hay que diferenciarlo, porque si no el problema no nos va a salir, pero mal. El carbono vale 12 y abajo nos indica la cantidad. Un carbono pesa 12, pero cuando tengo 6 sería 12 por 6. Tal Sería cual. 12 veces 6 o 6 veces 12. Sería 72. 12 por 6, 72. La H, hay 12 Hs. Una H pesa una UMA. 12 Hs, ¿cuánto pesará? 12 humas, 12 humas, 12 humas, 12 12, humas. 12 por 1. El oxígeno, un O, acá está el O, pesa 16, pero la glucosa tiene 6 oxígenos, es decir, 6 veces 16. ¿Cuánto será? 96, 96, 96. 96. Y yo lo que hago es sumarla. En nuestra clase de hoy consiste en sumar las masas de los átomos. Y digo, 6 y 2 son 8, 8 y 2 son 10. Pongo un 0 y elevo 1. 9 más 1, 10, más 7, 17, más 1 que había llevado, 18 y me sale 180. Mayumi, ¿alguna pregunta? No, no. Muy bien, es que acá parecía levantada la mano. Ah, 100 perdón. 180 viene a ser el resultado, es lo que van a pedir en la clase de hoy. Pero, ¿cuál es la unidad? ¿Cuál es la unidad referencia? Está Uma. bien, profesor, creo que sí tengo una No, pregunta. no ¿Dónde es está la el UMA. 96? Es el PF. Ese es Dijo profesor, no Ángel. A ver, la UMA viene a ser la unidad. El 96, de repente por ahí creo que escuché que preguntaban sobre el 96, se halla a partir de la masa atómica del oxígeno, que vale 16, es decir, un oxígeno pesa 16, pero como hay 6 oxígenos, se multiplica 16 por la cantidad de átomos. 16 por 6 da 96. ¿Ya? Entonces se multiplica la masa de un átomo por la cantidad de átomos. Y vamos a poner como ejemplo final, ya para que vayan al receso, un compuesto, un compuesto iónico. Un compuesto iónico. Por eso va a ser PF, que va a ser peso fórmula. Un compuesto iónico, por ejemplo, que va a ser voy a poner uno fácil. Bueno, voy a poner alcao. La masa atómica del calcio, eso les voy a dar de dato porque no está acá formando parte del show. La masa del calcio es 40. Pero esto del oxígeno sí lo deben saber ustedes. ¿Cuánto es la masa de un oxígeno? 16. 16. Entonces, ¿cuánto sería el peso fórmula del CaO, del óxido de calcio? Creo que 24. Creo. Creo que no. Creo que es 56 UMAS. Andaba Ah, fino. ya. Andaba. Pensé que el del total era
del calcio con el oxígeno, el total era 40 y como el oxígeno 16 me estaba pidiendo ya el calcio. Ah, ya. En este caso no hacemos restas, solamente vamos a sumar todo, la suma de las masas de los átomos, toda esta suma es la masa molecular. Profe, ¿usted a qué edad aprendió a sumar? En realidad, no me acuerdo. Voy a preguntar a... ¿No se acuerda sumar o no se acuerda a qué edad aprendió? Bueno, poco a poco me he ido olvidando la suma, resta, multiplicación y división, por utilizar mucho la calculadora. Esto parece algo bueno, pero en realidad Oh, nos no, hace olvidar. se te hace olvidar, se te borra la memoria. Bien, esto sería la clase de hoy, muchachos. Voy a resumir alguna duda que tengan. ¿Terminó la clase? Sí, no, la clase no, ¿Qué reacción química para... Profesor. la teoría. ¿Qué? ¿Qué reacción química en nuestro cerebro produce el azúcar para que sea un poco adictivo? Ah, no entendí. Mm, ¿Qué parte del cuerpo produce la serotonina? la parte de Profesor, la... el cerebro es el único órgano de nuestro cuerpo que sabe que es un órgano. Bueno, el sistema nervioso en general y el cerebro nos ayuda a reconocer y a emanar nuestro cuerpo distintas sustancias que van a controlar Profesor, una distintos pregunta. aspectos de nuestro cuerpo. El que está hablando ahorita es un cerebro, o sea, yo soy cerebro. Profesor, No, se ve porque bien. el cerebro por sí solo no puede funcionar. Tiene que ¿Y quién tener... manda nuestro cerebro? El cerebro. El Nuestra cerebro no nos conciencia manda a podría ser, nosotros. pero nuestra Profesor, saquen la conciencia es pluma. parte de Pero en ese nuestro caso el cerebro. cerebro no seríamos nosotros. Eso me pasa por pedir preguntas. O sea, yo soy un cerebro. ¿Qué pasa? Profesor, silencio, silencio. Oye, vamos a explicar la clase Pero de no me hoy. respondió a mi pregunta. ¿Qué parte del cuerpo produce serotonina? ¿O qué glándula o Profesor, me qué? está llamando un número ¿O que dice, cómo? hoy corté el servicio por falta de pago. Si ya pagó, omite este mensaje. Cierto, lo bloqueo y se desbloquea solo. Chao, profesor. Por eso Nos vemos en responde, el pues no próximo sé año. si. A ver, ¿qué parte del cuerpo segrega serotonina? Bueno, el Ah, cerebro, pero verga. parte del cerebro no sabría decirte. Ah, no, Con- no, no Profesor, ¿quiere específicamente. ver cómo prendo fuego a mi mano? Los Ay, materiales son, a ver, son Adriano, alcohol de gel y Adriano, a ver fósforo. un momento. El cerebro tiene distintas áreas de control que segregan, que controlan distintas glándulas que segregan distintas sustancias, dentro de las cuales la serotonina y otras, la dopamina y otros tipos de sustancias que controlan nuestro estado de ánimo. Para Es resumir la clase posible. de hoy, a ver un momento, para resumir la clase de hoy antes de irnos al receso. Las unidades químicas de masa que hoy estudiamos son tres básicamente. Un más, unidad patrón, la masa atómica, masa del átomo, y la masa molecular, que se determina a partir de una molécula o un compuesto. ¿Cómo se halla la masa molecular? Sumando la masa de los elementos que forman parte todo el compuesto. Peso fórmula es lo mismo, lo único que cambia es el nombre, nada más, pero es la misma unidad. Ya, Todas, pues. todas se determinan, la masa de un átomo, de una molécula o de un compuesto, todas se determinan en ohms. Eso hay que recordar. Y los problemas van a ser similares a los que hemos hecho aquí en estos dos últimos. ¿Centramos en Adriana 10 aprendió minutos juego en su o ya casa. no? Sí, profesor, mire, en mi mano, mire, aquí está mi mano, y se hace así, profesor, en la mano. Así, ¡ah! ¿Cómo se bloquea a los alumnos? Puede poner en los. Profe, bótele En de el la chat. clase, bótele En de el la Para chat hacerlo clase. tres más eficaz, puntitos solamente y vote Adrián. chat tres puntitos y permitir que los alumnos puedan reactivar